Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control. Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas. Y sí, al fin es sábado de medianoche. Otro programa más de mucha información, reseñas e historias. El día de hoy les tendremos un programa muy especial para todos ustedes que les gusta estos documentales que hemos estado haciendo cada sábado, que nos metemos horas de edición, escritura, voz en off y demás. Pero antes de eso, te recuerdo, nuestras redes sociales están apareciendo aquí en pantalla, sobre todo las mías, porque en estos momentos ya nos encontramos en Japón. O al menos que suceda algo en el trayecto, en lo que se grabó el programa y en lo que sale al aire y no fuimos a parar a Japón y probablemente estemos en otra parte. No lo sé. De todas maneras, sígueme en Instagram porque ahí estamos subiendo historias y demás. Pero, si todo se acomoda bien ese día, estaremos haciendo un en vivo a todo color por mi canal de Twitch que está apareciendo aquí en pantalla. Imagínate, probablemente estemos caminando en algunos barrios de Japón en estos momentos. Así que puedes ir a mi canal de Twitch, estar viendo qué estoy haciendo y aparte estar viendo el programa. Pero es muy importante que veas este programa porque les digo, preparamos algo muy bonito que le dedicamos mucho tiempo para poderlo hacer. Además de eso, te recuerdo que todos los lunes tempranito tenemos nuestro podcast de Fuera del Control con el señor Rodowulf y un servidor. Antes éramos 3, pero ya se nos fue uno, desafortunadamente. No pronto, esperemos que regrese, pero está en nuestro podcast todos los lunes con temas, pues, del momento, entre videojuegos, noticias y demás. Nunca sabemos de qué estamos hablando, pero no se lo pierdan. Así que está en Spotify, en todas las aplicaciones digitales. Y bueno, vamos a darle a esto. Tenía que haber empezado y esto es Fuera del Control, ¿verdad? Sí, cierto. Recuérdenme, por favor. Acá, producción. No hay nadie ahorita. En este momento lo estoy grabando un día antes de irme de México. Así que esto es Fuera del Control. ¡Comenzamos! Bueno, vamos a arrancar porque tenemos varias cosas en este programa. Tendremos un especial de la historia de Nintendo, pasando por sus consolas, por sus éxitos, desde cuando empezó y hasta el momento. Esperemos que les guste, pero antes de eso, vámonos con nuestras reseñas de esta semana, porque pues nos quedaron juegos pendientes. Vamos a verlas y regresamos aquí en Fuera del Control. ¡Vámonos! 自分の過去も人生も名前すら捨てている。死んだはずの男だ。 La serie de juegos Yakuza es una franquicia de videojuegos desarrollada y publicada por Sega. La serie se centra principalmente en la vida del personaje principal, que es Kazuma Kiryu, un ex Yakuza que se ve envuelto en diversos problemas y conflictos relacionados con el crimen organizado japonés, conocido como la Yakuza. La serie Yakuza se destaca por su rica narrativa que combina drama, acción, comedia y elementos de mundo abierto. Kazuma Kiryu es el personaje principal y ha sido el protagonista de la mayoría de los juegos de la serie. Es conocido por su ética y su código de honor, a pesar de estar involucrado con los Yakuza. Ahora nos encontramos con la nueva serie Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, un juego de acción y aventura que originalmente iba a ser un contenido original, pero al final se decidió que tuviera su propio título. Esta nueva aventura tiene lugar después de Yakuza 6 del Son of Life y tal vez entre Yakuza Like a Dragon, que es otro juego como un spin-off que tiene elementos de RPG. De hecho, se juega por turnos. La historia nos relata cómo Kiryu se convierte en algo como un agente secreto después de haber fingido su muerte. De hecho, durante gran parte del juego se la pasa negando que no es la persona que creen, a pesar de que es obvio. Sin
Sin embargo, conforme avanza la historia, encontrarás personajes que ya conoces, incluso algunos enemigos. Quiero recalcar que si nunca has jugado un juego de esta serie, tal vez sea algo confuso lo que se va narrando, sobre todo porque estamos ante un juego que tiene una gran narrativa, muchos cinemas donde los personajes hablan todo el tiempo, que tal vez esto lo haga tan especial este juego. El cómo te van contando la historia y cómo los personajes se van involucrando, cómo sufren y el drama cómo se va extendiendo en el juego. En cuestión de jugabilidad, Kiryu tiene dos modos de pelea, el de gente, que son más como golpes básicos, y el de Yakuza, que ya involucra más movimientos, sobre todo los especiales, los cuales tendrás que ir dominando, así como tu defensa, que sí se siente un poco más fresco, pero conservando lo de entregas pasadas. También podrás comprar algunos ítems para poder recuperar energía durante tu batalla, así como chalecos y demás. También algo que regresa son los minijuegos que podrás encontrar por todo el barrio, ya sea jugar golf, karaoke, incluso jugar coches de control remoto. Sí, también podrás visitar centros nocturnos, いらっしゃいませ。 donde habrá una gran variedad de actividades. Cabe recalcar que este es un juego para mayores de edad. En el apartado visual es sorprendente lo que hacen con cada entrega de la serie de Yakuza. Y sin lugar a dudas, este título no se queda atrás. Desde la escena del principio hasta los cinemas cuando interactúas con otros personajes, viéndose casi en tiempo real todo. Están hechas con lujo de detalle, incluso los escenarios. おさむくんが親切で言ってくれてんのに無視かよ。 El caminar en el barrio te hace sentir que realmente estás en Japón si alguna vez lo has visitado. Y le recuerdo que está basado en un lugar que es como la zona roja de Tokio. Y es algo que la serie siempre ha destacado, verse lo más realista posible, al grado de perderte en cada una de las cinemáticas, incluso cuando estás con las chicas. El juego cuenta con audio totalmente en japonés, que siempre ha sido así con la mayoría de los juegos de esta serie. Sin embargo, podrás ponerlo con subtítulos en español. A pesar que algunas palabras no están bien traducidas, no se pierde la esencia de las pláticas que tendrás a lo largo de tu aventura. En conclusión, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name es un gran juego que mantiene la esencia de la serie de los Yakuza, trayendo uno de los personajes más queridos de esta franquicia, dándole un respiro más sin sentirse forzado al volver a sus raíces. Sin embargo, siento que está algo corto a comparación de otros juegos, pero podrías acabarlo en un promedio entre 15 o 20 horas o más si quisieras sacar el 100% del juego. La historia no es la mejor, pero tiene lo suyo, así como la jugabilidad y todo lo que puedes hacer en este juego. Si nunca has jugado uno, te recomendaría empezar por los primeros, e incluso desde el 0, para que puedas entender el contexto de todo y tal vez te vuelvas un fan de esta gran serie. ¿Un Yakuza? あんたがおとなしくするんやったら全部話したる。 Oh my god, this is so cute. Can you teach me how to play this game? Wow. Party Animals es un juego para las consolas de Xbox, incluso también para PC, donde podrás jugar hasta 4 jugadores, ya sea en modo online o de manera local, donde tu objetivo es ser el equipo con más puntos o el último sobreviviente en una prueba. Obvio, tendrás un tutorial donde te enseñarán cómo manejar la cámara, caminar, incluso correr. Al principio sentirás que los personajes se mueven como si estuvieran un poco, ¿cómo diríamos?, pasados de copas. No es complicado de entender cómo se juega. Sin embargo, la física del cómo se mueve el personaje podría ser algo difícil a la hora de jugar, pues podrás tomar objetos para atacar o escalar o arrojar a otro contrincante fuera de la plataforma. Contarás con 20 niveles que se dividen en supervivencia, por equipos o modo arcade. En este caso, los golpes se ponen buenos, pues puedes llegar a caerte tú mismo si te distraes. También existen niveles con un puente que se está cayendo y eso provocaría que todos pierdan la partida.
También hay niveles en los que tendrás que llevar una pelota a la portería del rival, como si fuera fútbol, o jugar una partida de hockey con amigos, o fútbol americano, por mencionar algunos. Esos se ponen bastante interesantes por la física de los personajes, cómo se mueven. Además, pueden haber varios deportes que se pueden ver muy sencillos. A la hora de la ejecución es cuando se pone interesante la cosa, pues como lo dijimos, la física de los movimientos tienen una gran importancia en el juego. Lo que pudimos notar es que las partidas pueden llegar a ser muy largas, donde si al principio caes o te eliminas, tendrás que esperar a que salga el vencedor de ese round. Otro aspecto es que podrás comprar ciertos ítems especiales. Aquí es donde entran las microtransacciones, algo parecido a Fortnite cuando buscas ese traje que tanto querías. De hecho, también hay un sinfín de personajes que puedes escoger y con qué tipo de ropa o aditamentos lo quieres para entrar a la batalla. En el apartado visual debemos aplaudir al estudio desarrollador, que a pesar de ser un juego simple en sus mecánicas, cuidaron muy bien el aspecto gráfico del juego, pues los detalles de cada personaje lo hacen ver como si realmente fueran unos peluches de verdad, así como cada escenario está muy bien detallado, lo cual le da un realce bastante bueno. En conclusión, Party Animals es para aquellos jugadores que buscan algo parecido a Mario Party, pero en modo hardcore, pues todo es competencia y diversión en este título. Si tienes Xbox Game Pass, puedes descargarlo totalmente gratis y disfrutarlo con amigos, la familia, pequeños o incluso con aquellos que no conoces. Bueno, ¿qué les pareció? La verdad, ese Like a Dragon, el hombre sin nombre, qué chulada de juego, neta, qué chulada de juego que es después del Yakuza 6. Si nunca han jugado los Yakuza, luego les prepararemos un especial para que sepan un poquito de la historia de estos juegos que cuando llegaron aquí a América como que estaban desapercibidos de por sí. Por aquí debemos de tener las versiones, aquí las tenemos. Tenemos las versiones, las primeras que salieron de Yakuza. Pues está abierto el Yakuza 2, pero aquí está el Yakuza 1 que salieron para PlayStation 2 y después salieron las versiones remasterizadas. Las tenemos por aquí, pero si ustedes quieren que les hagamos un especial de Yakuza, mándame un mensaje, escriben por Twitter, por Instagram, toman una foto. Memo, yo quiero ese especial de Yakuza, así como el de Metal Gear, que lo estoy esperando desde que lo anunciaste y que todavía seguimos trabajando en ello porque queremos que quede muy bueno ese especial. Pero bueno, vámonos a un corte y regresamos porque hay todavía más de qué platicar, porque después comenzamos con la historia de Nintendo. Vámonos a un corte y regresamos aquí en Fuera de Control. ¡Vámonos! Nintendo is much more than that. Nintendo is, well, almost the most fun a kid can have. Here's Joel Loy. En el amanecer de la era de los videojuegos, cuando la industria aún se encontraba en pañales, surgió un titán que cambiaría la forma en la que el mundo interactuaba con el entretenimiento. Esta es la historia única y fascinante de Nintendo, una compañía que comenzó como un modesto fabricante de cartas y evolucionó hasta convertirse en un imperio en la industria del videojuego. But who are these guys? Who are the Mario Brothers? I don't know. The hockey players? All I can think of is the guy in the library, Mario Puzi. Corría el año 1889 en Kioto, Japón. Fusajiro Yamauchi fundó Nintendo Kopai, una pequeña empresa dedicada a la fabricación de cartas de juegos hechas a mano. Estas cartas, conocidas como Hanafuda, se convirtieron en un éxito local, pero nadie podía prever el viaje que Nintendo estaba a punto de emprender. Durante la Segunda Guerra Mundial, Nintendo se diversificó para sobrevivir. Desde el negocio de las tarjetas, incursionaron en actividades que incluían la creación de juguetes y hasta una cadena de taxis. Pero fue en la década de 1960 cuando Nintendo volvió a centrarse en el entretenimiento. Bajo la dirección de Hiroyoshi Yamauchi, Nintendo se aventuró en nuevos territorios, desde los juegos de arcade hasta los juguetes electrónicos. La empresa probó suerte en diversas áreas, sin embargo, no fue hasta la década de 1980 que Nintendo cambiaría los juegos para siempre.
En 1983, Nintendo, liderada por Hiroshi Yamauchi, estaba decidida a introducir una consola que superara las limitaciones de los sistemas anteriores. Así nació el Nintendo Entertainment System, o conocida como el NES, una máquina que cambiaría para siempre la industria del entretenimiento electrónico. En un momento en que los videojuegos eran vistos principalmente como juguetes para niños, Nintendo tuvo la visión de presentar el NES como un sistema de entretenimiento para toda la familia. Su icónico control rectangular y su diseño simple escondían un poder que transformaría el hogar de millones. El lanzamiento del NES en 1985 revitalizó la industria de los videojuegos, que se encontraba en declive. When you play the system with so many arcade hits, you're playing with power. The Nintendo Entertainment System Deluxe Set. La introducción de personajes icónicos como Mario Bros. Y Link abrió las puertas a mundos mágicos que cautivaron la imaginación de los jugadores de todas las edades. Títulos legendarios como Super Mario Bros., The Legend of Zelda e incluso Metroid se convirtieron en sinónimos de diversión y desafíos. La tecnología de cartuchos permitió a los jugadores experimentar una variedad de mundos sin las limitaciones de los sistemas de juegos anteriores. Pero más allá de los juegos, el NES innovó con accesorios como el ROB, Robotic Operating Body, y el Zapper, o la famosa pistola para dispararle a los patos, demostrando que Nintendo estaba dispuesta a explorar nuevos horizontes y llevar la interactividad a niveles inimaginables. Con el éxito del NES, Nintendo enfrentó la competencia de otras compañías. La guerra de consolas se desató, pero el NES demostró ser una fuerza imparable, consolidándose como la plataforma que dio forma al renacimiento de los videojuegos. Nintendo, the world's #1 game system. A medida que la década de los 90 se aproximaba, el NES dejó un legado duradero. No solo cambió la forma en que jugamos, sino que también estableció las bases para la evolución constante de la industria del entretenimiento interactivo. El Nintendo Entertainment System no fue una consola más, fue un faro que iluminó la ruta hacia una nueva era de diversión y creatividad. Su historia es un recordatorio de que, a veces, la verdadera innovación surge cuando alguien tiene el coraje de presionar Start. Better than him at Zelda. En 1989, el paisaje de los videojuegos estaba dominado por consolas de sobremesa imponentes. Sin embargo, en las oficinas de Nintendo, el visionario Gunpei Yokoi estaba ideando algo revolucionario. Un ingeniero creativo fue el genio detrás del Game Boy. Su visión era simple pero audaz: crear una consola de videojuegos portátil que fuera accesible, duradera y, lo más importante, divertida para todos. Introducing Game Boy. It's portable, it's in stereo, and its games are interchangeable. Plus, Game Boy comes with the outrageous new game. Con la filosofía de Yokoi en mente, el equipo de desarrollo de Nintendo se embarcó en la creación del Game Boy. La clave estaba en la simplicidad y la portabilidad, algo que cambiaría la forma en que la gente interactuaba con los videojuegos. El 21 de abril de 1989, el Game Boy se lanzó en Japón, con su pantalla verde monocromática y su diseño compacto. El dispositivo cautivó a los jugadores de todas las edades, pero lo que realmente lo hizo especial fue su juego incluido, el Tetris, el cual se convirtió en un fenómeno mundial gracias al Game Boy. Con la combinación de la adictiva jugabilidad y la portabilidad del dispositivo, lo convirtió en un éxito instantáneo. La gente jugaba en autobuses, parques y en cualquier lugar. A lo largo de los años, el Game Boy evolucionó, desde el Game Boy Pocket hasta el Game Boy Color o incluso el Game Boy Advance. La consola siguió siendo una parte integral de la vida de los jugadores, pero su legado no solo radica en la tecnología, sino en las experiencias que proporcionó. El Game Boy no solo fue un dispositivo de juego, creó comunidades, los intercambios por cables Link, las competiciones de Pokémon y los maratones de Tetris enlazaron a los jugadores de todo el mundo, forjando amistades y recuerdos que perdurarán hasta el día de hoy. A medida que avanzamos en el siglo XXI, el Game Boy dejó su marca en la historia de los videojuegos. Aunque ha sido sucedido por consolas más avanzadas, su espíritu vive en cada consola portátil moderna. El Game Boy no solo fue un dispositivo, fue un catalizador de aventuras y una ventana
a mundos imaginarios. El Game Boy no solo cambió la forma en que jugamos, cambió la forma en que vivimos la diversión. Su historia es un recordatorio de que a veces las ideas más simples pueden tener un impacto duradero. El Game Boy, con su pantalla verde y su sonido distintivo, es más que una consola, es un testamento a la eternidad de la diversión. When I do get a new game, it's fun to play it a lot because it's like exploring a new place that you've never been before. En la década de los 90, cuando el mundo estaba encantado por el resplandor de los píxeles y las melodías digitales, emergió una consola que se convertiría en una leyenda, el Super Nintendo Entertainment System. Una máquina que llevó la magia de los videojuegos a nuevas alturas. En 1991, la guerra de las consolas estaba en pleno apogeo. What Nintendo? The 16-bit Genesis system by Sega. Genesis does it all. En este escenario competitivo, Nintendo se enfrentaba a la tarea de superar su propio éxito con el NES. El Super Nintendo o Super NES fue una obra maestra de ingeniería y diseño, pero detrás de la tecnología había un equipo creativo decidido a llevar la experiencia de juego a nuevos límites. Shigeru Miyamoto, el genio detrás de Mario y The Legend of Zelda, lideró el camino hacia la creación de mundos inolvidables. Introducing the next generation from Nintendo. New Super Mario World, created especially for the Super Nintendo Entertainment System. It's a bit more exciting. El 23 de agosto de 1991, el Super Nintendo hizo su debut en América del Norte, con su estética futurista y su mando ergonómico. La consola conquistó los corazones de jugadores de todas las edades, pero lo que realmente definió al Super NES fue su catálogo de juegos. Super Mario World, The Legend of Zelda: A Link to the Past y Super Metroid, por nombrar solo algunos, estos títulos no solo eran juegos, eran experiencias que transportaban a los jugadores a mundos mágicos llenos de desafíos, secretos y emociones. En medio de la competencia feroz con Sega, el Super Nintendo se destacó por su innovación. Modo 7, chip Super FX, el modo en que se jugaba. Estas innovaciones no solo impulsaron los límites de la tecnología de la época, sino que también elevaron la experiencia del videojuego a nuevas alturas. Pero el Super Nintendo no solo fue una consola, fue un catalizador de amistades y comunidades. Los maratones de juegos, las competiciones de Mario Kart y las tardes perdidas en los mundos de RPG crearon vínculos que perduran hasta el día de hoy. It's yours only if you get new Super Nintendo. Now you're playing with power, super power. A medida que la década de los 90 llegaba a su fin, el Super Nintendo dejó un legado imborrable. Aunque las consolas más avanzadas tomaron su lugar, la magia de los juegos de 16 bits sigue viva en el corazón de los jugadores de todo el mundo. El Super Nintendo no fue solo una consola de juegos, fue un portal a la imaginación. Su historia es un viaje a través de mundos encantadores y desafiantes, una experiencia que dejó una huella indeleble en la historia de los videojuegos. Ay, José, pues va bueno. Eso todavía falta más del especial de Fuera del Control, así que no se lo pierdan, porque ahorita regresando después del corte, seguiremos con este especial de Fuera del Control de la historia de Nintendo. Es que estoy muy emocionado, estoy la verdad muy emocionado. Seguimos todavía por Twitch, caminando por Japón. El programa está aquí en México y yo estoy en Japón. Así es la magia de la televisión, ¿no? Pero bueno, vámonos y regresamos en un momento más con este programa Fuera de Control, con el especial de la historia de Nintendo. ¡Vámonos! Hi, Mom. Let me have a turn. Nintendo's newest release is causing a commotion, and children aren't the only ones getting into it. En 1996, el mundo de los videojuegos estaba ansioso por la siguiente gran innovación de Nintendo. Tenía un as bajo la manga, el Nintendo 64. El cerebro detrás de esta obra maestra fue el ingeniero Gunpei Yokoi, el mismo visionario responsable del Game Boy, pero esta vez su atención estaba centrada en llevar la experiencia del juego a un nivel tridimensional. El 23 de junio de
1996 el mundo presenció el nacimiento del Nintendo 64. Hola, yo soy Gus y estamos en el cuartel general de Nintendo Manía. Esto es el Nintendo 64. ¿Quieres saber cómo funciona? Todo empieza en la consola. El Nintendo 64 es más pequeño que el Super Nintendo, pero créeme, esta belleza es súper poderosa. Su diseño distintivo en forma de tridente y el revolucionario mando con joystick analógico prometían una experiencia de juego que desafiaría las expectativas. Con el lanzamiento de títulos como Super Mario 64, donde tendrías la oportunidad de manejar la cámara del juego como tú quisieras, brincar, escalar y correr por nuevos lugares. Incluso Pilot Wings 64 nos brindó la sensación de volar de maneras que jamás queríamos hacer. Los jugadores se sumergieron en mundos tridimensionales que rompieron las barreras de lo que se pensaba posible. Cada salto, giro y aventura se sintió como una experiencia única y personal. Pero la innovación no se detuvo ahí. El Nintendo 64 introdujo la capacidad de 4 jugadores simultáneos con su revolucionario sistema de 4 puertos en la consola, lo que llevó a épicas noches de juegos con amigos y familiares. En el competitivo paisaje de las consolas, Nintendo 64 se enfrentó a la PlayStation de Sony. La batalla por la supremacía no solo fue técnica, sino también un choque de filosofías, discos contra cartuchos, narrativas lineales contra mundos abiertos. A medida que avanzaba la década, el Nintendo 64 expandió su biblioteca con títulos como The Legend of Zelda: Ocarina of Time, mostrando por primera vez el mundo de Link totalmente en 3D, con la oportunidad de explorar calabozos, castillos, así como enfrentar nuevos desafíos al conocer nuevos amigos y enemigos. También tuvimos GoldenEye 007, siendo este último un éxito total, pues definiría los juegos de primera persona para las consolas, convirtiéndose en un clásico, elevando la narrativa y la acción a nuevas alturas. Cada juego se convirtió en una pieza clave de la cultura pop. Con el nuevo milenio en el horizonte, el Nintendo 64 dejó un legado duradero. Aunque su reinado fue breve, su impacto perdura en la memoria de los jugadores como una época dorada de la creatividad y la innovación en los videojuegos. El Nintendo 64 no solo fue una consola, fue un testamento a la visión y el coraje de explorar nuevos mundos. Su historia es un recordatorio de que a veces para cambiar el juego debes cambiar la forma en que juegas. Okay, if you don't know who that one is or that one is, how about that one? Do you know who that one is? Super Mario. En noviembre del 2001, el GameCube hizo su debut con juegos como Super Smash Bros. Melee y Luigi's Mansion. La consola dejó una impresión instantánea, pero más allá de los títulos introdujo una forma única de jugar. El GameCube no solo ofrecía gráficos impresionantes, sino también innovaciones como el puerto para conectar el Game Boy Advance y el adaptador de banda ancha para el emergente mundo del juego en línea. Estas características destacaban la dedicación de Nintendo a la creatividad y la experimentación. El catálogo del GameCube estaba repleto de joyas que se han convertido en clásicos atemporales, desde el viaje épico de Link en The Legend of Zelda: The Wind Waker hasta las intensas batallas de Pikmin. Cada juego fue un testimonio de la diversidad y la calidad que el GameCube ofrecía. En una época de competencia feroz con PlayStation 2 y Xbox, el GameCube encontró su nicho con su enfoque en la diversión accesible y la calidad sobre la cantidad. Aunque no alcanzó las mismas ventas que sus competidores, se ganó un lugar especial en el corazón de los fanáticos. El Nintendo GameCube fue más que una consola, fue un capítulo en constante evolución de la historia de Nintendo. Su historia es una oda a la creatividad y a la valentía de experimentar en el vasto mundo de los videojuegos. Eres lo que juegas. ¿Quién eres? Clasificado T para adolescentes. We would like to play. En el 2006, Nintendo estaba listo para desafiar las expectativas con el lanzamiento del Wii. Bajo la dirección de Satoru Iwata y el ingenio creativo de Shigeru Miyamoto, la compañía estaba decidida a llevar los videojuegos a nuevas alturas, o mejor dicho, a nuevas formas de juego.
El Wii abandonó la competencia por la potencia gráfica y se enfocó en la accesibilidad y la innovación. Su mando, conocido como el Wii Remote, permitía a los jugadores interactuar con los juegos de formas nunca antes imaginadas, llevando la diversión a todos, desde niños hasta abuelos. El 19 de noviembre del 2006, el mundo conoció al Wii, con juegos como Wii Sports, que demostró la versatilidad del Wii Remote. La consola se convirtió en un fenómeno cultural. El videojuego se convirtió en una experiencia física y el salón de estar se transformó en un campo de juego interactivo. La popularidad del Wii trascendió la típica audiencia de jugadores. Las fiestas familiares se convirtieron en torneos de bowling virtuales y las clases de yoga en casa adoptaron la forma de programas de fitness en la consola. El Wii se convirtió en sinónimo de diversión para todos. Pero el Wii no se detuvo en las actividades recreativas. Juegos como The Legend of Zelda, Twilight Princess y Super Mario Galaxy demostraron que la innovación no estaba reñida con la profundidad y la narrativa. Nintendo había creado una máquina que no solo era divertida, sino también significativa. En un mundo donde la competencia se centraba en los gráficos y la potencia bruta, el Wii desafiaba las normas y cosechaba el éxito, mientras PlayStation 3 y Xbox 360 luchaban por la supremacía técnica. El Wii ganaba corazones y mentes con su enfoque único. El Nintendo Wii no fue solo una consola, fue un catalizador que cambió la percepción de los videojuegos. Su historia es un recordatorio de que, a veces, la verdadera innovación no solo se trata de gráficos de alta definición, sino de la conexión que creamos con el juego y con los demás. All right. There you go. All right, man. Oh, I don't get a bag with that? Oh, we can do a bag. Oh, all right. I love a bag. Hey, it's time to watch some baseball. Okay. And a runner on second. Hernandez is on the mound, and here comes the 3-1 pitch. Swing and a miss. 98-mile-per-hour fastball. En la encrucijada de la década del 2010, cuando las expectativas estaban altas tras el éxito del Wii, Nintendo se embarcó en un viaje para expandir los límites del juego una vez más. La consola prometía una experiencia única, fusionada la jugabilidad tradicional con la innovación del gamepad, un control con pantalla táctil que buscaba cambiar la forma en que interactuamos con los videojuegos. El 18 de noviembre del 2012, la Wii U llegó al mercado, con títulos de lanzamiento como Nintendo Land y New Super Mario Bros. U. La consola prometía experiencias de juegos únicas gracias a la dualidad entre la pantalla del televisor y la del gamepad. Sin embargo, Wii U se enfrentó a desafíos únicos. La percepción del público y la competencia con otras consolas del momento crearon un paisaje difícil. Aunque muchos juegos ofrecían experiencias innovadoras, la consola luchó por encontrar su lugar en el mercado. A pesar de los desafíos, Wii U contó con títulos notables como Splatoon, Super Mario 3D World, incluso Mario Kart 8. Estos juegos demostraron que la consola era capaz de brindar experiencias únicas, pero la conexión con el público fue un desafío que persistió. A medida que avanzaba la década, Wii U cerró su ciclo. Aunque su tiempo en el mercado fue breve, dejó una huella en la historia de Nintendo como un experimento audaz que sentó las bases para futuras innovaciones. En el 2017, Nintendo, bajo la dirección de Tatsumi Kimishima y la mente creativa de Shinya Takahashi, se embarcó en un viaje para crear una consola única. La visión era simple: unir lo portátil y lo hogareño en una experiencia de juego sin interrupciones. Así nació el Nintendo Switch, con su diseño modular y la versatilidad de su Switch Dock. La consola permitía a los jugadores llevar su experiencia de juego a donde quisieran, en cualquier momento. La simplicidad de la idea ocultaba una revolución en la forma en que concebíamos el videojuego. El 3 de marzo del 2017, el mundo conoció al Nintendo Switch. El evento no fue solo el lanzamiento de una consola, fue el comienzo de una nueva era. La movilidad del Switch redefinió cómo y dónde jugábamos, permitiendo que el juego se integrara perfectamente en nuestras vidas. Con juegos como The Legend of Zelda Breath of the Wild y Super Mario Odyssey, el Nintendo Switch cautivó a jugadores de todas las edades. La consola se convirtió en un fenómeno cultural y su éxito radicaba en su capacidad para adaptarse
a la diversidad de estilos de vida. Pero la verdadera innovación del Switch no solo estaba en su portabilidad. Los Joy-Con, pequeños controladores desmontables, daban vida a experiencias multijugador instantáneas, y el modo tabletop permitía compartir la pantalla en cualquier lugar. Nintendo estaba nuevamente redefiniendo las reglas del juego. Nintendo Switch sigue revolucionando, con variantes como el Switch Lite, el Nintendo Switch OLED y constantes actualizaciones de software. La consola demuestra que la innovación no tiene límites. El futuro del videojuego está en constante cambio y el Nintendo Switch está liderando el camino. Detrás de cada éxito de Nintendo se encuentra un genio creativo, Shigeru Miyamoto. Este visionario diseñador de juegos fue la mente maestra detrás de Mario, Donkey Kong y muchas otras sagas que se han convertido en parte de la cultura pop. A lo largo de más de un siglo, Nintendo ha pasado de fabricar cartas a definir la cultura de los videojuegos. Su historia es un recordatorio de que la creatividad, la innovación y la pasión pueden convertir a una empresa en un faro de diversión para el mundo entero. Así es como Nintendo ha dejado una marca imborrable en el corazón de jugadores de todas las edades. Estamos de vuelta aquí en Fuera del Control, ya la parte final del programa. Así a veces pasa que vuela el tiempo. Sé que muchos quisieran que fuera como 5 horas, como era en aquel entonces en Desvelados Tweetcam. Híjoles, todavía les debo ese especial de aniversario, pero es que han salido tantos juegos y siguen saliendo tantos juegos. Bueno, siguen saliendo juegos. Ya viene lo último de la racha de juegos de este año, que se ha puesto bastante interesante. Y por eso la próxima semana no se pierdan el programa de Fuera del Control, porque vamos a platicar de todos los juegos que han salido este año. Haremos un resumen de algunas reseñas que hicimos en los últimos meses de los lanzamientos tanto de Nintendo como Capcom, como Sony, como Xbox y demás, para que no se lo pierdan. Para aquellos que acaban de descubrir el programa esta semana o la semana pasada, pues bueno, tendrán la oportunidad de revivir todos esos buenos momentos de Fuera del Control. Y tal vez podríamos hacer un resumen de lo mejor de los especiales de Japón antes de que empiecen los nuevos especiales de Japón. Esos también, la verdad, los pasados que hicimos eran nuestra prueba. Creo que los próximos que vienen van a estar mucho mejor, para que también estén muy atentos en ellos. Y pues bueno, nos tenemos que despedir, pero antes de eso te recuerdo que este próximo lunes, tempranito en la mañana, tienes tu podcast de Fuera del Control, una dosis bastante buena, porque va a ser un programa nostálgico, recordar viejos tiempos. Pues está bueno, a pesar que es un podcast y que lo estás escuchando, la verdad te ayudamos a que te transportes en esa época, para que no te lo pierdas, además de seguir las redes sociales de Fuera del Control, porque a veces subimos pues alguna noticia, avances de películas, avances de videojuegos, y obvio están mis redes sociales que están apareciendo en pantalla, sobre todo en Instagram y TikTok, que estaremos subiendo bastante contenido de Japón las próximas semanas, porque regresamos hasta el otro año, así que va a haber mucho contenido de Japón. Visitaremos templos, tiendas, caminar, visitar. No, va a estar muy bueno lo que les voy a tener preparado.
Hay una experiencia ahí que después les iré compartiendo y la verán y espero que les va a gustar. Yo digo que sí les va a gustar. Pero bueno, nos despedimos. Gracias por acompañarme en otro programa más de Fuera del Control. Nos vemos la próxima semana y recuerden que esto fue, es y será Fuera del Control. ¡Vámonos!